5 años, conversación en el pozo. Aruba 2021-2026. Compartiendo cómo llegar al cielo. Actividades 2014-2026. Algunas actividades de SET Aruba durante 2014-2026. Cena de Navidad de 2014. El hermano Fecito tocando su guitarra. Actividades evangelísticas en el primer trimestre del 2015. El programa Cielo y Comida en el primer trimestre del 2015. El hermano Gret con Stanlito. Actividad evangelística en el segundo trimestre 2015. El programa Cielo y Comida en el segundo trimestre de 2015, los hermanos Roy, Víctor y Gret en el barrio del Rancho. Actividad evangelística en el tercer trimestre de 2015. El programa Cielo y Comida en el tercer trimestre de 2015, el hermano Gret en el barrio del Rancho. Actividad evangelística en el cuarto trimestre de 2015 en el barrio del Rancho. Cena de Navidad del 2015. Cena de Navidad del 2015 con los hermanos Bob, Roy y Fecito. El hermano Víctor estaba en Colombia en el primer trimestre de 2016. Actividad evangelística en el segundo trimestre de 2016. El programa Cielo y Comida en el segundo trimestre de 2016 con el hermano Mosqui y la hermana Lisandra. El hermano Víctor estaba en Colombia en el tercer trimestre de 2016. Actividad evangelística en el cuarto trimestre de 2016 con la hermana Lisandra. El hermano Víctor estaba en Colombia en el primer trimestre de 2017. El hermano Víctor estaba en Colombia en el segundo trimestre de 2017. El hermano Víctor estaba en Colombia en el tercer trimestre de 2017. Actividad evangelística en el cuarto trimestre de 2017 en la residencia Laza. Cena de Navidad. Cena de Navidad del 2017 con los hermanos Gret, Fecito, Mosqui y la hermana Astrid. El hermano Víctor estaba en Colombia en el primer trimestre de 2018. El hermano Víctor estaba enfermo en el segundo trimestre de 2018. El hermano Víctor estaba enfermo en el tercer trimestre de 2018. El hermano Víctor estaba enfermo en el cuarto trimestre de 2018. El hermano Víctor estaba enfermo en el primer trimestre de 2019. El hermano Mosqui y el hermano Víctor estaban en Colombia en el segundo trimestre de 2019. Noche de cine. Noche de cine, julio 2019. Después de la visita a Colombia por el hermano Mosqui y el hermano Víctor, con las hermanas Astrid y los hermanos Fecito y Mosqui. Cena de Gracia. La Cena de Gracia del 2019 con sopita. No hubo actividades evangelísticas en el primer trimestre de 2020 por el COVID. No hubo actividades evangelísticas en el segundo trimestre de 2020 por el COVID. No hubo actividades evangelísticas en el tercer trimestre de 2020 por el COVID. Actividad evangelística en el cuarto trimestre 2020 con la pastora Ingrid y las hermanas Luz Marina, la hermana Dora y unas otra hermana. Certificado de nacimiento. La fundación en Aruba fue fundada el 22 de julio de 2021.
La primera junta directiva consistía en Charles Víctor Jun, presidente; Astrid del Carmen Soto, secretaria; Cecil Francisco Gario, tesorero. Actividad evangelística en el cuarto trimestre 2021. El programa Cielo y Comida en el cuarto trimestre de 2021 en el barrio de Rancho. El hermano Víctor estaba en Colombia en el tercer trimestre de 2022. Actividad evangelística en el cuarto trimestre de 2022. El programa Cielo y Comida en el cuarto trimestre de 2022 en el barrio San Nicolás. Actividad evangelística en el primer trimestre de 2023. El programa Cielo y Comida en el primer trimestre de 2023 con la hermana Astrid y el hermano Jonathan. Actividad evangelística en el segundo trimestre de 2023. Preparando la sopita en el segundo trimestre de 2023 con las hermanas Carla, Astrid y el hermano Roy, haciendo la sopita en la casa del hermano Víctor. Actividad evangelística en el tercer trimestre de 2023 en Playa del Águila con la hermana Astrid. Actividad evangelística en el cuarto trimestre de 2023 en Playa del Águila con el hermano Víctor. Cena de Navidad. La cena de Navidad de 2023 con la hermana Astrid y los hermanos Mosqui, José, Víctor y Roy. Actividad evangelística en el tercer trimestre del año 2024 en el barrio de Norte. Actividad evangelística en el cuarto trimestre de 2024. El programa Cielo y Comida en el cuarto trimestre de 2024, Cero Patrici. Cena de Navidad. La cena de Navidad de 2024 con la hermana Astrid y los hermanos Víctor y Roy. Actividad evangelística en el primer trimestre de 2025. El programa Cielo y Comida en el primer trimestre de 2025 en el barrio de Nor. Actividades evangelísticas en el segundo trimestre de 2025. El programa Cielo y Comida en el segundo trimestre de 2025 en los barrios de Nor, Cero Patrici, Linear y los barrios París y Busiri, con la hermana Astrid, Lauri y el hermano Roy. Actividad evangelística en el tercer trimestre de 2025. El programa Cielo y Comida en el tercer trimestre de 2025 con la muchachita que se llama Eanbelli en los barrios de Englebea, Jaburibari y San Nicolás con la hermana Astrid y el hermano Roy. Actividades evangelísticas en el cuarto trimestre del 2025. Al derecho del grupo de niños de la iglesia Fuente en el Desierto. Cena de la Cucharita en el primer trimestre del 2026.